Evangelio según San Marcos. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todo fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es martes de la primera semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra fe. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy está situada en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Hermanos y hermanas, en nuestra vida hay momentos que como cristianos sentimos que como que Dios no responde a nuestra petición, como que no encuentro realmente que Dios esté conmigo en ciertas situaciones, y esto a veces lo que demuestra es que estamos desorientados, ¿verdad? No necesariamente que hemos perdido la fe, pero a veces nos desorientamos en la vida cristiana y pensamos que estamos pidiendo y no recibimos, que estamos haciendo lo que Dios quiere y como que ni en cuenta tiene Dios eso. La palabra de hoy en términos de la idea fuerza, hermanos y hermanas, es esta, y es frase que tenemos que repetir muchas veces y en varias ocasiones en nuestra vida para ir desarrollando el tono de nuestra fe. Las palabras de Jesús realizan lo que ordena. Vamos a hablar de eso hoy, de que las palabras de Jesús realizan lo que ordenan. Vamos a reconocer varias cosas hoy, hermanos y hermanas, y como siempre te doy este listado a ver si te puedes identificar con lo que vamos a tocar hoy en la palabra de Dios, o alguien cercano a ti en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, entre tus amigos está pasando por esta situación. Reconocemos nosotros verdaderamente, hermanos y hermanas, que las palabras de Jesús realizan lo que Él ordena. Tenemos nosotros esa fe en nosotros. Reconocemos, hermanos y hermanas, que existen momentos en nuestra vida donde estamos en desarreglo o desordenados en las cosas de Dios. Hemos hecho ese análisis y ese examen de conciencia, nos hemos dado cuenta de eso. Hemos podido darnos cuenta, hermanos y hermanas, que a veces la tenacidad para resolver esas situaciones ha desaparecido, porque es necesario ser tenaz como cristiano y como hombre y mujer dedicados al Dios del cielo. Por otro lado, hermanos y hermanas, sacamos tiempo nosotros para desahogar nuestras almas ante el poder de Dios. Tenemos ese espacio, hemos hecho ese tiempo para desahogarnos, desahogar nuestra alma delante de Dios. Y otra pregunta clave, hermanos y hermanas, ¿sabemos nosotros cuál es la diferencia entre los demonios y nosotros? ¿Has pensado en eso? ¿Te has orientado sobre la diferencia entre demonios y nosotros? De todo eso, hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy en la palabra de Dios. Así que si te interesa, permanece con nosotros, que este evangelio es de bendición para todos. Un acontecimiento impactante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que estamos acompañando a Jesús en su vida pública después del bautismo. Comienza la misión, comienza la selección de los discípulos. Ya vemos a Jesucristo entrando de lleno a la proclamación de la palabra, y no solamente a la proclamación de la palabra, sino obrando con poder la palabra de Dios.
Yo quiero también que no olvidemos el mensaje de ayer, porque estamos en conexión con el mensaje de ayer. La experiencia de ayer era de que nosotros no podemos, hermanos y hermanas, darnos por vencido ante las situaciones que estamos pasando en la vida. No te resignes, era lo que decíamos, precisamente por eso. Y fíjate cómo la idea fuerza de hoy va acompañando el pensamiento de hoy, de ayer, que nos sirve de trasfondo, que nos sirve de apoyo a todos nosotros. La palabra de Jesús realiza la orden, ¿no? Lo que Él dice por su palabra se lleva a cabo en sus obras. La jornada, hermanos y hermanas, de Jesús comienza en una sinagoga. Y la sinagoga es casa de oración, es templo. Los judíos especialmente iban los sábados allí para escuchar los salmos, para leer lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Y alguien era responsable de leer la palabra de Dios y de predicar la palabra de Dios. A veces se invitaba a otra persona que estaba allí a que lo hiciera. Jesucristo era rabino, Jesucristo era maestro. Por eso a los 30 años es que comienza su misión y su apostolado. Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que nota la gente? Que cuando Jesús enseña, y cuando Jesús enseña como maestro, como rabino, es para que otros aprendan. Él lo hacía diferente a los maestros de la ley. Eso lo señala el Evangelio de hoy. Jesucristo hacía las cosas diferentes a los demás. Tú y yo tenemos que reconocer eso en la vida, hermanos y hermanas, para no estar frustrados, para no estar diciendo y repitiendo que pues no me han escuchado, no se fija Dios en mí, he pedido y no he recibido. Hermanos y hermanas, Jesucristo hace las cosas diferentes a los demás. En aquel tiempo, los maestros, los rabinos entraban y repetían las cosas, interpretaban la palabra de Dios, daban su opinión o daban la opinión de otros. Pero en Jesús se notó algo extraordinario que también tú y yo lo tenemos que notar al leer la palabra de Dios, al ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y su predicación, al estar en contacto con Dios, que Jesucristo habla con autoridad. Y por lo tanto sus palabras realizan lo que ordena. Esto en materia de fe, hermanos y hermanas, en todos aquellos que están pasando por situaciones de desarreglo en el espíritu, de desorden en el espíritu. Cuando estás entregado a Dios, cuando estás en las cosas de Dios como hombre y como mujer, con todo el papel y el rol que tú llevas en la vida como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como feligrés, hermanos y hermanas, en muchos momentos experimentamos esos desarreglos del espíritu, un desorden en las cosas de Dios, porque tenemos una inclinación natural a esto. Y lo que tenemos es que darnos cuenta realmente, estar conscientes y presentes de que algo no está funcionando bien en mí. Y por lo tanto, al pedirle a Dios, yo voy a tener que solucionar esto que no está funcionando bien en mí. Aquel hombre que entra en la sinagoga, y date cuenta de esto, este hombre no está en un lugar de tinieblas, este hombre no está en un lugar de misterio, este hombre no está en un lugar de cosas malas. Dice la palabra que el hombre entró a la sinagoga, que el hombre entró al templo y estaba poseído por un espíritu impuro. ¿Qué quiere decir un espíritu impuro, hermanos y hermanas, de acuerdo a la palabra? Un espíritu impuro, hermanos y hermanas, es un demonio verdadero, es un demonio malvado y es un demonio que causa desarreglos al espíritu. Causa desarreglos al espíritu. A veces, hermanos y hermanas, no nos damos cuenta de que hay cosas que nos desarreglan en el espíritu y no vienen del mundo. No vienen de los que nos rodean. El cristiano tiene que saber que hay batalla con las tinieblas. Hay batalla con lo que es espiritual y no vemos a simple vista, y pertenece a ese mundo de los espíritus que están rodeando el mundo, hermanos y hermanas, porque tienen batalla campante contra el Dios del cielo. Utilizan al ser humano, al cristiano, para hacerle daño de manera que puedan lastimar al Dios del cielo. Pues estos espíritus, hermanos y hermanas, impuros, esa impureza, lo que significa es que ese demonio ensucia, ¿no? Ese demonio mancha. Ese demonio de alguna forma, hermanos y hermanas, en su impureza trata de hacernos dudar, sospechar, perder las ganas de uno seguir haciendo lo que uno está haciendo en el nombre de Dios. Y tú y yo tenemos que velar esto y estar conscientes de esto, hermanos y hermanas. ¿Quiénes son los que necesitan realmente que se reprenda al demonio?
¿Quiénes son los que realmente necesitan un exorcismo? El exorcismo de Jesucristo hoy en la sinagoga es importantísimo, hermanos y hermanas. Porque estos demonios que se enfrentan con Jesucristo, escucha lo que son capaces de decir. Yo sé que tú eres el santo de Dios. Que un demonio le diga a Jesús, yo sé que tú eres el santo de Dios. Tú y yo estamos llamados a superar a los demonios, hermanos y hermanas. Porque a veces en nuestras acciones y en nuestros pensamientos y en la forma en que manifestamos la fe, se nos olvida que Jesús es el santo de Dios. Y por ser el santo de Dios, su palabra, hermanos y hermanas, realiza el orden, realiza y cambia la situación de ese desarreglo. ¿Ves? Ten conciencia de esto. Cuando hablamos de demonios y son vistos en la palabra de Dios, estas palabras que brotan de ellos, en muchos momentos nos hacen tener conciencia de que sabían quién era Jesús y sabían lo que era capaz de hacer. Y sabían que si Jesucristo decía algo por la autoridad que tenía en su palabra, esto se realizaba. Jesús tenía una influencia enorme en su palabra para decir y hacer a la misma vez. De eso tienen conciencia los demonios. ¿Tú tienes conciencia de eso? Porque los demonios la tienen. Y ahí empezamos a hablar de la diferencia entre ellos y nosotros. Tenemos, hermanos y hermanas, que superar a estos demonios. ¿Qué quieres de nosotros?, le preguntan en pleno desafío a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vienes a destruirnos? O sea, están conscientes. ¿Qué quieres de nosotros? Ellos lo saben. Jesucristo, al llegar al final de los tiempos, hermanos, y en la batalla de las tinieblas y la batalla contra Satanás, le pondrá fin a ese tiempo, hermanos y hermanas. Es el fin del príncipe de este mundo. Es el fin del espíritu de este mundo. Los demonios lo saben. Parece que se ha adelantado este Jesús, ¿no? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Sabemos quién eres. Una de las cosas que no pueden hacer los demonios es confesar a Jesucristo como su Salvador. Ellos reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos reconocen a Jesucristo como el Santo de Dios. Y ellos reconocen que su palabra tiene autoridad y se realiza. Pero uno de los fallos que tienen es que ellos no pueden arrodillarse delante de Jesús y aceptarlo como Señor, porque entonces se le va todo lo que llevan dentro de enemigos de Dios. Y un demonio nunca se arrodillará delante de Jesús para adorarlo y reconocerlo como su Señor, dueño y amo, Salvador y Redentor. Pero tú y yo sí podemos, hermanos y hermanas. Y ahí es que nosotros superamos a los demonios. Ahí es que nosotros le pasamos por encima a los demonios. Quiere decir que en esta actitud, hermanos y hermanas, de reconocer que con la palabra Jesús ordena y se cumple lo que Él dice, reconozcamos cuando estás orando, cuando estás pidiendo, cuando buscas el favor, cuando buscas la bendición, cuando buscas la sanación, cuando buscas que ese desarreglo que está en tu matrimonio o ese desarreglo que está en tu familia, ese desorden que se está viviendo de una u otra forma, que tú lo puedes identificar, que tú sabes el nombre, que tú sabes cuál es la situación, hermanos y hermanas, que nosotros seamos capaces no solamente de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, no solamente ser capaces de reconocerlo como el Hijo de Dios y el santo varón de Dios, sino que tenemos que arrodillarnos también. Tenemos que transmitir, hermanos y hermanas, esa fe que se materializa en que yo te reconozco, yo me inclino ante ti, yo bajo la cabeza, yo junto mis manos y te pido lleno de fe porque tú eres mi Salvador. Esa salvación, hermanos y hermanas, esa proclamación de salvación no puede faltar en ninguno de nosotros de alguna forma. Y esto es visto hoy en la palabra de Dios como la doctrina nueva, hermanos y hermanas. Reconoce la doctrina nueva, lo nuevo de Jesús, la novedad de Jesús, los tiempos nuevos que inaugura, la bendición nueva. Y si algo es nuevo, hermanos y hermanas, es de bendición y es para transformarnos. ¿Puedes tú reconocer que estamos en tiempos favorables para nuestra salvación? Que la palabra de Dios, que lo que hacemos en la iglesia, que lo que vivimos como hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas, siempre es antiguo y siempre es nuevo.
siempre trae algo que me va a sacar de dudas, de sospechas y me va a llevar a ese encuentro de reconocerlo como mi Salvador y que la palabra de Dios opere, hermanos y hermanas, eficazmente en cada uno de nosotros. Eso es importante para lo que estamos hablando hoy. Necesitamos nosotros ser exorcizados, hermanos y hermanas, así que lo podemos ver desde ese punto de vista. Que Dios reprenda el espíritu impuro para que nos transforme en un espíritu tenaz. Y eso es lo que tú y yo necesitamos cuando están las cosas en desorden, cuando están las cosas en desarreglo, conmigo, con mi familia, con mi Dios. Cambiar el espíritu impuro por un espíritu tenaz. ¿Qué es la tenacidad que tú y yo necesitamos para entonces ver que la palabra de Jesús realiza la orden que Él da? La tenacidad, hermanos y hermanas, es tener mucho empeño. Y tú y yo tenemos que ser personas de mucho empeño. La tenacidad nos ayuda a no desistir en algo que yo quiero conseguir. A no darme por vencido. Como decíamos ayer, como hablamos ayer de no resignarnos, la tenacidad. Pídele a Dios por la virtud de la tenacidad, para que entonces tú permanezcas en el empeño, en el no desistir de aquello que tú entiendes que es bueno para tu vida, de tu familia, de tu matrimonio y lo que tú estás buscando. La tenacidad nos va a mover, hermanos y hermanas, a una fuerza de persistencia, de quedarnos ahí, con las manos en el arado, de quedarnos ahí en los duros trabajos del Evangelio, de cumplir nuestras promesas, de seguir asistiendo a la iglesia, de seguir leyendo la palabra de Dios. Llueva, truene, ventee, caiga nieve, pase lo que pase, pase el huracán, estoy ahí y no pierdo la tenacidad. Hemos perdido la tenacidad. Nos hemos vuelto a veces hasta cobardes, hermanos y hermanas. Empezamos y no terminamos. Muchas cosas inconclusas en nuestra vida. Eso es lo que hay que ver. No fijarnos primero en que Dios no responde, en que Dios no existe, en que Dios es impotente, en que Dios no se fija en mí, en que Dios bendice a otros y no me bendice a mí. Examinémonos primero, hermanos y hermanas. Exorcicemos ese tipo de pensar, de mentalidad, de postura, de impureza y contaminación para la fe. Es cuestión de examinarlo y pedirle a Dios que reprenda a todos esos espíritus impuros, que reprenda, exorcice, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, todo aquello que nos arrebata a nosotros lo que necesitamos para continuar nuestra existencia. Persistencia, hermanos y hermanas, para resistir. Es el poder de aguantar. ¿Y cuántos ejemplos y testimonios no tenemos en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y en nuestra comunidad? ¿Has escuchado tú testimonios de la bendición de Dios? Hace poco yo estuve predicando en un rosario, hermanos y hermanas, en un círculo de oración. Fue maravilloso ver testimonios de sanación de personas con cáncer que iban a ser operados, que iban al quirófano. Y cuando van allí no encontraron nada, no había huella de nada y se preguntaban, ¿pero qué es lo que había aquí que ya no existe? Y allí se levantaron dos mujeres en el nombre de Dios a dar testimonio de cómo eran sobrevivientes de cáncer, hermanos y hermanas. Esta es la bendición, lo hemos escuchado en la palabra que dice la verdad y también entre nuestros hermanos en la fe, porque tú no lo escuchas. Donde tú estás encerrado, que no participas de un círculo de oración, de un momento de testimonio. ¿Por qué no hablamos con los que dan testimonio para saber cómo Dios habló con ellos? Busca el testimonio de aquellos que están cerca de nosotros. ¿Dónde está el testimonio de aquellos que están cerca de nosotros? ¿Dónde está Dios? Porque si lo buscamos en el campo de pelota, en el parque de pelota, allí no está. Si lo buscamos en la cancha de baloncesto, allí no está. Si lo encontramos en si vamos a la discoteca, allí no está. Es que donde vamos no está el testimonio. Tienes que ir donde está el testimonio para escuchar. Ese testimonio te edifica. Ese testimonio te hace imitar lo que hizo esta persona y tener esa tenacidad, hermanos y hermanas, que necesitamos todos en la vida para aguantar lo que es difícil y saber que el tiempo se cumplió de que eso llegue a su fin en el nombre de Dios. ¿Ante qué o ante quién
desahogamos nosotros nuestra alma. Porque a veces desahogamos nuestras almas y lo que nos está pasando con la gente equivocada, con la gente que no puede hacer nada, con la gente que va a escuchar lo que tú estás diciendo y lo va a utilizar para regar la voz negativa y hablar mal de ti y dañar tu buena fama. Estamos hablando con la gente equivocada. Estamos yendo a los sitios equivocados a buscar lo que necesitamos de parte de Dios. Desahógate, expande tu corazón en la intimidad con Dios. Allá en tu cuarto, de rodillas. Hay que hacerlo, hermanos y hermanas. Hay que arrodillarse, hay que juntar las manos, hay que coger las escrituras y hay que orar a Dios. Por ahí es que viene la cosa. ¿Lo estás haciendo? Gloria a Dios. Si no lo estás haciendo, hazlo en el nombre de Dios. Pero si no lo estás haciendo, no levantes voz para decir que nuestro Dios es impotente o que su palabra no se cumple, hermanos, o que Dios se olvidó de nosotros. No, primero vamos a chequearnos a nosotros qué es lo que está pasando con nosotros, hermanos y hermanas. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ahí está, ahí está. Esto es cuestión de poner manos, hermanos y hermanas, a la palabra de Dios. Esto es cuestión de creer y de tener esa fe suficientemente fuerte para permanecer en esa tenacidad. Vamos a confiar, hermanos y hermanas, de que realmente hay una doctrina nueva en Jesucristo el Señor. Vamos a reconocer a Jesucristo que su palabra realiza lo que Él ordena, se cumple y se hace. Y se hace en tu vida. Esa es bendición para ti, hermanos y hermanas. Y en el día de hoy, busca ese espacio. En el día de hoy, busca ese lugar. Busca ese momento. Haz el tiempo. Y enfócate en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Que el poder de Dios solo espera para actuar en alguien que es capaz de creer en que lo va a recibir. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía, bendecido.